Tradición, orgullo, pasión. Cillar de Silos, una bodega, una familia. Los independentistas catalanes han convocado otro día de huelga política en Cataluña. El seguimiento ha sido más bien escaso, pero el ruido excesivo, porque esa es su única estrategia en estos momentos. Esta noche vamos a prestar atención, sin embargo, a otros catalanes, a esos que no hacen tanto ruido, pero que trabajan por recuperar la convivencia y la razón. Los miembros de Sociedad Civil Catalana llevan años denunciando las mentiras del independentismo. Ellos han sido protagonistas en el programa Espacio Abierto. Bienvenidos. Los protagonistas de nuestra imagen del día son Alex Ramos y Sisto Cadenas. Los dos son miembros de la Junta Directiva de Sociedad Civil Catalana, catalanes de origen castellano y leonés, y forman parte de ese grupo de irreductibles que han logrado el milagro de sacar a más de 1 millón de ciudadanos con banderas españolas en Barcelona. Ellos se han encargado de arrebatar la calle a los independentistas y de hacer hablar a la mayoría silenciosa. Hoy han estado con nosotros. Barcelona, 8 de octubre. 3 semanas después, misma imagen. La hasta entonces llamada por muchos mayoría silenciosa dejaba de serlo. Teníamos ganas de expresar. Lo que aún no había ocurrido era cómo canalizarlo. Las calles de la capital condal se llenaban de banderas españolas. En marzo, Sociedad Civil Catalana reunía 16.000 personas. En cada una de las 2 concentraciones de octubre, cerca de 1 millón. Y aquello fue una locura, es decir, fue como la electricidad. Tras esa reacción en las calles, en las urnas del 21 de diciembre, se espera una respuesta similar contra el independentismo. El gobierno que salga de esas elecciones tendrá claro que no podrá volver a un proyecto político que ya se sabe cómo acaba. Ocurra lo que ocurra, serán los resultados de unas elecciones autonómicas españolas. Por lo tanto, calma. Calma, que también piden ante las decisiones judiciales y los intentos de internacionalizar el conflicto del expresidente Puigdemont. Mucha gente de muy buena fe que se ha creído muchas de las mentiras que se han ido diciendo durante los últimos años. Como que España roba, como que serán un país más rico. Recuperar a esa gente, dice Sociedad Civil Catalana, solo será posible con un proyecto de futuro ilusionante. Bien, este va a ser nuestro primer asunto en el tiempo de tertulia, una tertulia en la que esta noche me acompañan Óscar Gálvez. Óscar, ¿qué tal? Bienvenido. Hola, buenas ¿qué tal? noches. Buenas noches. Y Jesús Fonseca. Jesús, ¿qué tal? Bienvenido, buenas noches. Buenas noches, Juanma. ¿Qué tal? Luego nos tenemos que ir a Bruselas y tú de eso controlas bastante. Ya me dirás cómo son los belgas, ¿eh? Los belgas. Que están de moda estos días, sobre buena todo gente, aquí, buena gente. en nuestro país. Vamos antes a leer la prensa y los titulares más destacados. Ernesto, buenas, ¿qué tal estás? Buenas noches. ¿Con quién empiezas hoy? Pues mira, empezamos con La Razón, que abre las páginas de Castilla y León con este titular. El gobierno Herrera impulsa 11.800 contratos de personas vulnerables, logrando en este primer año de vigencia la participación de más de 96.000 usuarios. Diario de Burgos destaca en su primera que un centenar de trabajadores de Garoña ya han dejado la central. La empresa se va a quedar con 120 operarios para las tareas de predesmantelamiento y Nuclenor y los sindicatos rubrican el nuevo convenio hasta 2020. El norte de Castilla destaca en su primera que los empleados públicos ganan 1.000 euros más al mes que los del sector privado. Y el diario ABC abre las páginas de Castilla y León con una noticia que hace referencia al boom de solicitudes que deja a 2/3 sin ayuda por rehabilitación de vivienda. En la pasada convocatoria sobraron 2 millones del presupuesto y en esta se han quedado fuera 200 proyectos. Diario de León destaca en su primera que Cantabria se lleva el proyecto de León del transporte autónomo a través de los drones. Y Diario de Ávila, a propósito del incendio de la láctea Ornua, señala que Ornua se sigue administrando desde Ávila gracias al vivero de la Cámara.
Por último, Diario Palentino destaca en su primera que Internet impulsa la violencia de género entre los menores. Los expertos señalan que las redes sociales dan al maltratador más control sobre su víctima y piden concienciar en el ámbito educativo. Gracias, Ernesto. Esos son los titulares, algunos de los titulares de la prensa de nuestra comunidad. Vamos ya a comenzar a hablar de, cómo no, la situación que se vive en Cataluña, pero antes de ir a lo que ha sido el día de hoy, esa huelga convocada por los sectores más independentistas, que tampoco ha tenido un gran éxito, pero eso sí, ha conseguido cortar infraestructuras claves, sobre todo en lo que se refiere al transporte, tanto por carretera como por ferrocarril. Pero antes os quiero pedir opinión sobre los que han sido hoy protagonistas en ese espacio abierto de nuestro compañero Eduardo Gordaliza, los miembros de Sociedad Civil Catalana. Yo no sé si al final les vamos a tener que agradecer, cuando acabe todo esto, el que hayan mantenido la dignidad en Cataluña. ¿Qué opináis? Bueno, pues yo creo que hay mucha gente como ellos, que afortunadamente han estado manteniendo la dignidad de muchos millones de ciudadanos que piensan como ellos. Lo que pasa es que, bueno, pues ellos se han organizado a través de esta asociación, evidentemente, y son las cabezas visibles que representan a muchos millones de personas que piensan igual, y que la verdad es que no lo están pasando nada bien, no lo han pasado nada bien, y nosotros estábamos en este otro lado, ¿verdad?, en esta otra parte plácida de España, muy desconociendo mucho posiblemente esa realidad que ellos nos están contando en los últimos meses, que han estado viviendo a lo largo de estos años en los que nosotros nos hemos perdido en el asunto, poniendo el foco en otras cosas y no poniendo el foco en esas personas que estaban sufriendo esa mayoría, en los ataques de esa mayoría independentista. Son unos mayoría no porque diga que sean mayoría, sino porque son muchos. Son unos resistentes y tienen no solamente el valor de la resistencia, sino de la heroicidad. Yo creo que son gente muy valiente, muy tenaz, de convicciones, admirable, y bueno, lo que demuestran es que se han convertido en la antorcha, como decía Óscar, que representa a todos esos millones de catalanes, de esas voces silenciosas que están completamente de acuerdo con ellos. A mí me parece admirable que la gente en situaciones de este tipo pues sea comprometida y no se quede allí refugiada en su zona de confort y que piense, bueno, ya lo resolverán, ande yo caliente, ríase la gente, así no vamos a ninguna parte. Entonces ellos son precisamente el ejemplo de lo que hay que hacer. Bueno, pues un ejemplo del que nos tenemos que sentir orgullosos, porque dos de esos catalanes son también paisanos nuestros, castellanos y leoneses. Bueno, hablemos de lo que puede ocurrir mañana. Ya saben que mañana también va a ser un día importante en toda esta crisis catalana, porque mañana declaran ante el Tribunal Supremo la presidenta del Parlamento, Carme Forcadell, y el resto de miembros de la mesa. Siguen siendo aforados al pertenecer a la Diputación Permanente. Y hoy hemos conocido también noticias en torno al conflicto catalán, porque el Constitucional ha anulado la declaración unilateral de independencia tras suspenderla, y denuncia a Forcadell por desobediencia. Eso sí, la decisión del Constitucional se ha conocido 13 días después de la declaración de independencia, que ya están tardando, por supuesto. ¿Qué creéis que va a pasar mañana? Y sobre todo después de lo que hemos podido leer hoy en el diario El País, que llevaba en exclusiva esa información en su primera página, donde venía a decir que el Tribunal Supremo podría excarcelar a todos los exconselleros que están en la cárcel por orden de la juez Lamela. Yo es que en esto no soy poco imparcial, porque si por mí fuera abriría las cárceles. Yo eso de los presos lo llevo fatal y me parece que un preso, cuando cogen preso a alguien, lo primero que tiene que hacer es intentar huir y escaparse. O sea, no sé, bueno, mira, eso de que llevar a la cárcel, con todo mi respeto al sistema penitenciario, que por algo estará, yo, pobre de mí, no soy más que lo que soy, que es un busto parlante en estos momentos y poco más, pero yo eso de las cárceles lo entiendo poco y creo que resuelve poco. Este es un conflicto que hay que resolver
en el ámbito de la política y que desde luego no se soluciona metiendo a la gente en la cárcel, lo cual no quiere decir que estos señores no sean unos delincuentes que hayan cometido una serie de delitos muy graves y sobre todo hayan cometido el mayor de los pecados, el peor de los pecados y de los delitos, que es sembrar la discordia, enfrentar a unos contra otros y llevarse por delante la convivencia, que eso es otra cosa. Pero vamos, estoy seguro que en el gobierno de Moncloa están deseando que lo saquen. Sí, yo creo que sí. Esa es la información que está trascendiendo. ¿Qué crees tú que va a pasar mañana? Todavía no se sabe si el Supremo va a acumular todas las causas en torno a esta situación que se vive en Cataluña, pero es lo que se avanza. Lo que a Forcadell se le imputa es una desobediencia, que yo creo que ha sido continuada en el tiempo durante muchísimos meses. No sé si la desobediencia a las diferentes sentencias y requerimientos que se ha hecho desde los tribunales de justicia la puede llevar a la cárcel o no. Yo creo que efectivamente el gobierno está deseando de que algún otro tribunal, en este caso el Constitucional, el Supremo pueda ordenar la libertad de los consellers que están en prisión, y yo creo que de cara a Forcadell posiblemente el gobierno igual está también cruzando los dedos y rezando para que no se la encarcele, ¿no? Pero es la división de poderes. La justicia hará lo que considere que tiene que hacer, y el gobierno deseará lo que le guste desear. Lo que también es cierto es que la decisión del juez de Bruselas de dejar en libertad y sin fianza a Puigdemont y los exconsellers que están en Bélgica también ponen de alguna forma la vara de medir los delitos de diferente forma. Yo creo que eso también... Bueno, pero allí no podían seguir reiterando en el delito en Bruselas, cosa que aquí sí que se podía seguir haciendo. No, evidentemente, ni pueden volver a proclamar la independencia otra vez. O sea, solo se proclama una vez, o sea, que no la pueden volver a proclamar. Eso está claro. ¿Qué crees que va a pasar mañana? ¿Qué va a decidir el juez del Supremo encargado de instruir esta causa? Pues yo supongo que tal como se va aventurando, el Supremo va a reclamar todas las causas. Eso provocará también el regreso de Puigdemont y los 4 de Bruselas vuelta a empezar. Pero claro, ¿el regreso por su propio pie? ¿O porque les traiga aquí la justicia belga? Si dejan a todos libres, yo supongo que ya no estará pagando allí el hotel más tiempo. Bueno, no creas. Él no tiene muchos deseos ni voluntad de volver de momento, ni los que están con él. Yo supongo que él preferirá tener las máximas garantías posibles el máximo tiempo posible, y desde mi punto de vista yo creo que intentará agotar ese plazo, salvo que tenga una garantía plena de que si vuelve a España no entraría en prisión. Él, Óscar, hará lo que sea para encanallar la vida todo lo que pueda, para tratar de hacerle el mayor daño a España. Este señor, lo peor de este señor es el odio que siente y la forma odiosa en que se comporta. Eso es terrible. Y él hace lo que sea por menospreciar nuestro Estado de Derecho, nuestra democracia, los logros que hemos conseguido, porque todo lo que se ha conseguido aquí, ¿quién lo ha conseguido? Pues los españoles de a pie, la gente que a su trabajo acude y con su dinero paga, la gente normal. Y este señor nos está haciendo un daño a todos. Vamos a hablar de esa gente que no ha podido acudir a su trabajo. En Bruselas que en Barcelona, eso también está claro. Vamos a ir con esa gente que no ha podido acudir a su puesto de trabajo porque se lo han impedido los piquetes. Hoy había, ya lo saben, convocado una huelga general en Cataluña para reclamar la libertad de los exconsejeros encarcelados. No ha tenido un seguimiento masivo. Eso sí, lo que ha tenido por parte de los piquetes ha sido una estrategia bien organizada, porque han decidido cortar vías de comunicación claves, tanto varias autopistas como las estaciones del AVE en Gerona y también en Barcelona, en la estación de Sants. Esta huelga, esta convocatoria nos ha permitido conocer a algunos personajes, y entre ellos a Carles Sastre, que es el líder de Intersindical CSC, que ha sido el sindicato minoritario convocante de esta manifestación, y el paisano el tal Carlos Sastre, es sindicalista independentista, que en su día respaldó a Artur Mas, es militante en Època y en Terra Lliure, y estuvo preso durante 11 años por 2 asesinatos. Está bien
conocer de dónde vienen algunos de los organizadores de ese tipo de movilizaciones. Esta es la información de lo que ha sido otro día de huelga en Cataluña. Así ha permanecido durante todo el día la estación del AVE de Girona. Cerca de 1 millar de personas colapsaban las vías y dejaban parte de Cataluña sin trenes de alta velocidad. La huelga convocada por el sindicato CSC conllevaba medio centenar de carreteras cortadas por manifestantes que pedían la libertad de sus exdirigentes. Y generaba largas colas en las arterias principales de las capitales catalanas. También colapso en la frontera francesa, lo que llevaba a la desesperación de algunos conductores. Los trenes de cercanías funcionaban con retrasos y con una reducción del 50% en las horas punta, provocando largas esperas en las estaciones. Pero los transportes metropolitanos han funcionado con normalidad, aunque los autobuses urbanos se han visto afectados por algunos cortes de manifestantes. Tanto el puerto de Barcelona como el mercado tampoco se han sumado al paro y han funcionado a pleno rendimiento durante toda la jornada. Concentraciones también delante de ayuntamientos. Y así estaba el Ayuntamiento de Barcelona. Gritos de independencia y esta Europa es una vergüenza. Y seguimiento masivo en las principales universidades catalanas. El mayor éxito de los huelguistas lo han conseguido en las estaciones del AVE de Gerona y de Sants, en Barcelona. De allí son estas imágenes de la ciudad condal, donde centenares de personas han mantenido cortadas las vías durante toda la tarde, obligando a Adif a cerrar la estación. Bueno, así ha sido el día en Barcelona. Bueno, en Barcelona no, en Cataluña. Los datos dicen que no ha sido una huelga muy seguida, pero muchos se van a quedar con estas imágenes, ¿no? Sobre todo estudiantes cortando las vías del tren, las vías del AVE y también algunas de las arterias principales de Cataluña. ¿Qué os parece? Es muy triste ver todo esto y claro, pues al final no hace falta que sean muchos, con que haya unos cientos de alborotadores. Sí, sí. Esta mañana veía yo imágenes en una televisión nacional donde creo que eran apenas 20, pero 20 que habían cortado la AP7. Pues claro. Claro, el seguimiento del paro ha sido bajo, según los datos oficiales. La propia Generalitat ha sido la que ha informado, excepto en la educación, que es donde ha sido más alto, pero porque al fin y al cabo, son los independentistas donde más se nutren es precisamente de la gente joven universitaria. Entonces son los que con más facilidad van a ausentarse de clase y van a provocar que el seguimiento en la educación sea más alta. Pero el resto del sistema productivo de funcionamiento de la comunidad ha sido muy bajo. Yo he hablado con gente de Cataluña y es verdad que han comentado que se notaba en oficinas, en comercio y tal, una actividad menor, inferior, pues porque al final es verdad que la jornada ha sido distinta a otra normal, pero la incidencia en cuanto a las empresas, a las oficinas y centros de trabajo ha sido bastante normal, pero basta con 20 o 40 o con 1000, que no hay ningún problema en 1000 que te colapsen, claro, los servicios, los centros de transporte, y entonces sí que provocas alteras el funcionamiento de, y esto se consigue de la comunidad. Quizá por lo que está diciendo ahora la web del Mundo en su titular destacado, la pasividad policial permite que la huelga surta efecto. Sí. Han cortado, es que bajarte hasta la estación de Sants, hasta el centro de la estación, a las vías, y no dejar salir un AVE. Bueno, y no hemos visto, yo creo que ha habido una imagen en la que se han visto a media docena de Mossos de Escuadra, pero nada, pasar por allí para ver cómo estaba el ambiente. Allí no hay una policía como la hay en el resto de España, abnegada, comprometida, que sabe muy bien lo que tiene que hacer. Allí hay la mayoría de los mozos estos de escuadra, son una policía política. Son como era la Stasi en Alemania, o sea, son una policía política al servicio de una causa política. Yo supongo que habrá muchos que no, pero claro, basta que haya unos pocos que ya es suficiente. En este caso se puede sospechar claramente una connivencia, ¿no? con pero la causa. Ya la hemos visto, ya hemos visto. Pero ya hemos bueno, visto esa pero ahora la autoridad, hoy ha sido muy el que manda sobre los Mossos de Escuadra es el ministro del Interior. Bueno, teóricamente.
Bueno, teóricamente... Lo lógico es que así fuera. Realmente. Lo lógico es que así fuera, pero al final, hombre, debería haber alguna consecuencia sobre la falta de intervención de los Mossos en lo que vas a hacer. Pero si es que aquí hay un montón de circunstancias. Pero ha habido orden para que se intervenga. ¿Qué puedes hacer? ¿Ha habido orden para que se intervenga? Es lo que se desconoce, por eso habrá que ver. A ver, yo no sé en qué estrategia puede estar ahora el gobierno, pero también ha llamado mucho la atención unas declaraciones del ministro de Asuntos Exteriores en la BBC, donde dice: una comisión explora una reforma de la Constitución para moldarla a las aspiraciones de algunos catalanes. ¿Cómo podemos interpretar todo esto? No lo sé, porque que venga y nos lo explique el ministro. Ministro es un ministro muy especial y variopinto, y no sé, tiene que explicar las cosas un poco más, porque le faltan palabras a veces. Las frases, las cosas que dice, le faltan, si escribe le faltan líneas, y si habla le faltan palabras. Yo creo que en este asunto lo que podría hacer el ministro, en este caso, quizá es dejar a Mariano Rajoy como voz única, hablando sobre este conflicto, porque cuantas más voces haya dentro del gobierno en un asunto tan delicado como habla este, con mucha más claridad, desde luego, que él. Yo creo que haría bien este ministro y algunos otros en dejar que Mariano Rajoy sea el encargado de dar las opiniones de lo que el gobierno debe hacer o ha de dejar de hacer respecto a este conflicto en las próximas semanas. Vale, bueno, el independentismo ya han visto que triunfa cortando vías férreas y carreteras en Cataluña, pero ese mismo independentismo sigue fracasando en su empeño por lograr el respaldo internacional. Este miércoles el Parlamento de Flandes rechazaba por mayoría aplastante reconocer la independencia de Cataluña. Hoy además el primer ministro belga ha dejado claro que el único interlocutor de su país es el gobierno español y ha señalado que Puigdemont debe responder de sus actos. Tenemos un interlocutor y este es el gobierno de Madrid, el gobierno de España, por todos los canales diplomáticos. El señor Puigdemont es un ciudadano europeo que debe responder de sus actos tal y como cualquier ciudadano europeo, con sus derechos y sus obligaciones, ningún privilegio, ni tampoco un ciudadano de segunda. Esta es la convicción que tenemos en común sobre la democracia y el Estado de Derecho. Hay una crisis política en España, pero no en Bélgica. Esto ha sido una indirecta del primer ministro belga al gobierno español, por supuesto, pero tiene que sentirse aliviado Mariano Rajoy y el gobierno, el conjunto del Estado, por estas declaraciones de Bélgica, donde había muchas sospechas en torno a la actitud de los políticos belgas con todo esto. ¿Tú que les conoces mejor? Bueno, Jesús. Los belgas, Bélgica es un país muy especial, como todo el mundo sabe. Realmente Bélgica es un país que se ha inventado para poner un tapón allí entre Francia y Holanda y evitar que Holanda, que los Países Bajos se conviertan en un gran país muy cerca de Alemania, y Francia, que siempre ha sido temerosa de Alemania y de todo lo que venga de allí, pues bueno, se creó allí ese país precisamente para eso. Pero Bélgica es un país muy atípico. Sin embargo, los belgas, curiosamente, los flamencos, por ejemplo, pues aman mucho a España, les gusta España, y es muy fácil, yo diría que es difícil no encontrar una familia belga donde alguno de sus miembros no tenga alguna casa en la Costa del Sol y no venga de vacaciones aquí. Es decir, que realmente nos ven con más simpatía de la que se puede imaginar. Son los políticos. Sí. Ahí es donde está el problema, y especialmente ahí es donde está el enredo, y especialmente los separatistas flamencos, se sienten, es verdad, se sienten muy cercanos a las tesis independentistas de Cataluña. Y luego hay que decir también que Cataluña lleva décadas cultivando todo esto. Cataluña fue la primera comunidad autónoma que abrió una oficina de negocio en Bruselas, y no se conformó con abrirla en Bruselas, la abrió también en Gante, y la llevó a Amberes. Es decir, que es algo que ellos se han trabajado mucho. Yo quería, ya que tu pasado de periodístico viajero en Bruselas, en la capital de Europa, ¿tú crees que esta crisis, o sea, la estancia de Puigdemont, si se demora mucho en Bélgica, puede llegar a provocar una crisis política de Estado en Bélgica, o es mucho decir?
No es mucho decir, no, en absoluto. Lo que intuyes y pones encima de la mesa es una posibilidad bastante más probable de lo que parece, efectivamente. Es la sensación que tenemos, sí, ¿no? Sí, y el gobierno hará todo lo posible por quitarse de medio. Lo que está deseando es que Puigdemont pues como se quede 2 meses con sus consejeros, porque claro, sí, allí alienta esos deseos independentistas, no cabe la menor duda. Pero vamos, realmente yo creo que la culpa de toda esa especie, de esas declaraciones desafortunadas que ha habido, además mira de dónde vienen de la ultraderecha. Porque si es que los nacionalismos son siempre lo mismo, son pura ultraderecha, aunque se llamen de izquierdas, es lo mismo, son ultraderecha. Bueno, a nuestro quinto tertuliano le sigue quitando el sueño Cataluña, y creo que sobre todo la tardanza esa de la que hablábamos antes del Constitucional en anular una declaración de independencia. No puedo pegar ojo, Juanma. ¿Cómo es posible que cuando vas con el coche a una hamburguesería de esas, pides 4 hamburguesas, una de ellas de pollo, otra sin cebolla, 3 refrescos, un vaso de agua, una ensalada, 2 helados, uno de ellos con sirope, y te lo dan en 2 minutos? Y para declarar ilegal la declaración unilateral de independencia del Parlamento de Cataluña, el Tribunal Constitucional ha tardado 13 días. 13 días. A esos jueces los ponía yo a trabajar en una hamburguesería. Qué hambre me está entrando, hombre. Pero no son horas. No son horas. No lo son. Todo el asunto de Cataluña está dejando en un segundo plano noticias que deberían ser portada de muchos informativos, y una de ellas es la que les vamos a contar a continuación. El expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, ha abandonado esta tarde la prisión de Soto del Real después de depositar la fianza de 400.000 euros impuesta por el instructor del caso Lezo para permitir que saliera de la cárcel. González, que ha permanecido cerca de 7 meses en prisión preventiva, deberá presentarse, eso sí, una vez por semana en el juzgado de la Audiencia Nacional o en el más cercano a su domicilio. Se le ha retirado el pasaporte y tiene prohibida la salida del territorio nacional. Díganos algo. Gracias, por favor, no me... Bueno, pues con este asunto vamos a terminar nuestro tiempo de tertulia. Os doy las gracias, Óscar. Gracias, Jesús. a ti. Buenas noches. Has visto que Delgado ha salido de la cárcel, no se debe estar muy bien ahí dentro. En 7 meses, casi nada. Menuda cura que ha hecho. Bueno, ya veremos cómo salen otros. Ernesto, te veo mañana, ¿vale? Hasta mañana. Nosotros ahora una pequeña pausa para la publicidad y después tenemos que analizar con el portavoz de Izquierda Unida en las Cortes Regionales, con José Sarrión, las enmiendas parciales que ha presentado su grupo a los presupuestos de la Junta. Hasta ahora. Los días 18 y 19 de diciembre se aprobarán en las Cortes los presupuestos de la Junta para el año que viene. Antes de que el sí del PP y la abstención de Ciudadanos permitan su aprobación, se debatirán las cerca de 2.800 enmiendas parciales que este mediodía registraban los grupos políticos en las Cortes. 848 enmiendas parciales son las propuestas para mejorar los nuevos presupuestos que ha registrado el PSOE, desde planes provinciales de desarrollo a seguros agrarios o actuaciones en zonas afectadas por incendios. Sobre impuestos, planteamos una revisión del IRPF para que los tramos más altos de las rentas más altas tengan unos incrementos que lleguen al 24,5%. Con esta medida y cambios en los impuestos de patrimonio o sucesiones, los socialistas pretenden recaudar 350 millones de euros, con los que financiar fondos contra los desequilibrios territoriales o para recuperar empleo público. En estos objetivos coinciden con Podemos, que ha elaborado 984 enmiendas. Demostramos que otra forma de hacer política es posible, que se puede apostar por lo público, que es factible revertir los recortes. Más personal educativo, un cuerpo autonómico de bomberos o nuevos aceleradores lineales son algunas de sus medidas, además de una reforma en el IRPF con una recaudación estimada de casi 250 millones de euros. Algo menos, 45, calcula Izquierda Unida, que sumaría su alternativa fiscal, con impuestos a banca y superficies comerciales, incluida en sus 657 enmiendas. Tienen una doble finalidad. La primera es la defensa del empleo estable y con derechos en nuestra comunidad, la creación de empleo con derechos en Castilla y León para combatir el paro. La segunda finalidad, la defensa de los servicios públicos. Por eso, entre sus propuestas, el refuerzo de la sanidad rural y un nuevo instrumento de prevención de incendios.
Ciudadanos ha presentado 190 enmiendas parciales por un importe de 46 millones de euros. Además, presentarán 7 de forma conjunta con el PP para aumentar la deducción por el primer hijo o la bajada de taxas, como firmaron con la Junta y los populares. Plantean también aumentar las partidas para los planes de industrialización de Ávila, Segovia, Soria y Zamora, o 2,6 millones para mejorar el operativo antiincendios. Su voto a los presupuestos dependerá, han dicho, de la actitud del PP en la negociación de enmiendas y no tanto en la cantidad que se acepten. Más que cuántas o cómo o en qué cuantía, lo que queremos es que el Partido Popular se dé cuenta de que se puede incluso mejorar más el presupuesto. Y si son capaces de aceptar que se puede mejorar el presupuesto, no puedo decir si 50, si 100, si 190, esto es una negociación, intentaremos hacer el encaje dentro. Ellos también nos explicarán si puede ser ese encaje o no puede ser ese encaje. Izquierda Unida ha presentado, ya se lo decíamos antes, 657 enmiendas parciales a los presupuestos de la Junta. No vamos a hablar de todas, pero sí del espíritu de las más significativas. Y lo vamos a hacer con el portavoz de Izquierda Unida ECU en las Cortes, don José Sarrión. ¿Qué tal? Bienvenido, buenas noches. Muy bien, muy buenas noches. Bueno, ¿qué persigue Izquierda Unida ECU con estas enmiendas que ha presentado usted esta mañana? Mire, nuestras enmiendas tienen dos objetivos fundamentales. Uno es la lucha por el empleo y la defensa del empleo frente al desempleo y a la precariedad laboral. Y por eso una de las medidas que estamos desarrollando en cientos de enmiendas es la reversión de las externalizaciones, la reversión de las privatizaciones. La otra es la defensa precisamente de los servicios públicos. Fíjese que precisamente ayer teníamos a 500 personas delante de las Cortes de Castilla y León, trabajadores contra incendios, que están en una situación de absoluta precariedad, cobrando algunos 700 euros por trabajar en verano haciendo cortafuegos. Esto es explotación absoluta, auspiciada por la Junta de Castilla y León. Teníamos también en Salamanca una concentración de trabajadores del servicio de limpieza del Grupo Norte que están trabajando con un tercio menos de la plantilla que debería tener esta empresa, fruto de otra externalización. Las enmiendas de Izquierda Unida ECO precisamente van dirigidos a revertir este tipo de situaciones para que en Castilla y León haya más empleo y de mejor calidad. Vale, hablando, todas las enmiendas o todos los grupos plantean en sus enmiendas alternativas fiscales para conseguir los recursos suficientes para poder llevar a cabo aquellos proyectos que ustedes anuncian. ¿Qué alternativa fiscal propone Izquierda Unida ECO? Nosotros trabajamos sobre un conjunto de propuestas que en conjunto hablarían de un aumento de 125 millones de euros. Hay un error en el texto, que es fruto de un lapsus mío de esta mañana, no de ustedes, 125 millones, y que actúan sobre varios elementos. Proponemos, por ejemplo, aspectos como introducir un impuesto a la banca, que hemos comprobado que se está desarrollando en otras comunidades autónomas. Un impuesto también a las grandes superficies, estos modelos que funcionan en nuestra comunidad a costa de destruir al pequeño comercio, al autónomo que trabaja en el ámbito comercial y que creemos que deben pagar porque precisamente son modelos de negocio que generan muchos beneficios privados y que deben socializarse y así también de paso apoyar al pequeño comercio. Planteamos por supuesto reformas en el tramo del IRPF y planteamos por otro lado otros aspectos de fiscalidad ecológica como por ejemplo deducciones al etiquetado ecológico, entendiendo que el ámbito de la producción ecológica puede ser una de las mayores potencialidades económicas que tiene el campo y el sector secundario en Castilla y León. ¿Y en qué consistirían esos impuestos tanto a la banca como a las grandes superficies? Se lo digo porque ya sabe lo que suele ocurrir en muchas ocasiones, que los impuestos a determinados gremios acaban repercutiendo al final en el último momento sobre el ciudadano de a pie. No en este caso, porque estamos hablando en definitiva de negocios que están generando cuantiosos beneficios privados. La ley básica que tiene que tener cualquier propuesta fiscal es que donde hay un beneficio privado debe haber una socialización, debe haber una reversión en forma de derechos sociales y derechos públicos. ¿Qué es lo que estamos encontrando? Que el problema de la Junta de Castilla y León se encuentra en los ingresos. Es decir, y esto lo han advertido los sindicatos muy bien, o somos capaces de generar una transformación fiscal en esta comunidad que aumente los ingresos, o los servicios públicos van a seguir siendo incapaces de nutrir a la ciudadanía de sus derechos básicos. Lo vemos en el ámbito sanitario, lo vemos en el ámbito educativo y lo vemos en los servicios sociales. Por lo tanto,
Para nosotros es muy razonable que un modelo como el de las grandes superficies, que además tiene un impacto negativo sobre la vida de las ciudades, sobre el pequeño comercio, el comercio tradicional, tenga que pagar una parte de los beneficios. Evidentemente hacemos una distinción en función de los metros cuadrados y en función del tamaño. No tratamos de la misma manera a un supermercado que a un gran centro comercial, pero sí creemos que tienen que tener un impuesto específico, precisamente para diferenciar aquellos sectores del comercio que están teniendo unos cuantiosos beneficios y que no están repercutiendo en la vida de la sociedad. Antes me hablaba de la movilización de los agentes forestales. Le quiero preguntar, porque ha sido una de sus propuestas también, ¿no? Proponen ustedes en sus enmiendas parciales la creación de un nuevo servicio público de prevención de incendios. ¿En qué consistiría? Bueno, nosotros planteamos un grupo de enmiendas que van dirigidas por un lado al corto plazo y por otro lado al largo plazo. Al corto plazo planteamos unas enmiendas que es una reivindicación que traían los propios trabajadores, que es una dotación presupuestaria para que las personas que están en este momento trabajando de vigilancia ante los incendios, haciendo cortafuegos, preparando la prevención y la extinción también de los incendios, que no trabajen solamente en contratos de 3 o 6 meses ni de 4, sino que trabajen como mínimo durante 6 meses al año. ¿Qué menos? ¿Por qué? Porque tradicionalmente el monte, hace décadas, el monte se limpiaba de una manera, entre comillas, natural, es decir, la recogida de leña, las actividades de pastoreo, de ganadería, limpiaban hasta cierto punto el monte. Eso hoy hay que hacerlo de una manera especializada, hay que hacerlo a través de un cuerpo público que se dedique a esto. Y es vergonzoso que tengamos a estas personas en esas condiciones laborales, personas que están prácticamente en situación de, casi diríamos, pobreza durante el resto del año, esperando que le contraten durante estos 4 meses para hacer su labor. Pero por otro lado, planteamos también un conjunto de enmiendas de mayor cuantía que van dirigidas a la construcción, a la constitución de un cuerpo público de extinción y prevención de incendios, porque entendemos algo que nuestros abuelos entendían perfectamente, y es que cuando se prepara la lucha contra los incendios es en invierno, los incendios se apagan en invierno, se dice habitualmente. ¿Por qué? Porque esas labores de preparación de cortafuegos, de limpieza de montes, es necesaria prepararlas durante el invierno. No solo esto, cuidar nuestro monte es cuidar, por un lado, un recurso económico a largo plazo, porque precisamente las actividades productivas ligadas al monte en la región con mayor superficie arbórea de Europa, como somos Castilla y León, es prioritario, y segundo, porque eso permite fijar población en las zonas más despobladas de nuestra comunidad. Para nosotros tendría que ser una propuesta prioritaria. ¿Y han calculado cuántos puestos de trabajo se generarían con la creación de este servicio público y sobre todo lo que costaría también al final para las arcas públicas? Nuestra primera enmienda se dirige en torno a 3 millones de euros para asegurar esta continuidad durante 6 meses al año. La segunda enmienda, la que va dirigida a la creación del cuerpo durante todo el año, por ahora la dotamos con 19 millones de euros. Pero de lo que se trata es de calcular que esto sea una progresividad. Estamos hablando, en definitiva, de miles de puestos de trabajo que se crearían, insisto, en el ámbito rural, que es donde hay que situar una de las prioridades, porque el problema que tiene esta comunidad es que pertenecemos a lo que se ha venido a llamar en los últimos tiempos la España vacía, esa España que está desapareciendo demográficamente desde los años 60 y para la cual la única manera de combatirlo no es con paneles ni es con grandes ruedas de prensa, es con medidas reales para crear empleo en las zonas despobladas de nuestra comunidad. Todo lo que no pase por propuestas de este tipo va a ser una vez más política del titular sin ningún resultado. ¿Y qué otras propuestas incorpora Izquierda Unida ECUO precisamente para paliar esa despoblación en Castilla y León? Pues planteamos, por ejemplo, planes de desarrollo industrial descentralizados. Uno de los grandes problemas de la política industrial de la Junta de Castilla y León es que no se territorializa, de manera que finalmente estas inversiones terminan, cuando realizan su matriz de inversiones, lo que terminan haciendo es que el desarrollo industrial se termine concentrando siempre sobre los mismos elementos. Nosotros creemos que tiene que haber una inversión descentralizada y que se tiene que realizar comarca a comarca. Por eso estamos en desacuerdo también con el modelo territorial de la Junta de Castilla y León y apostamos por una comarcalización desde el punto de vista de la ordenación del territorio, propuesta que, por cierto, sustentaba la propia Junta de Castilla y León hasta el año 86, hasta que pegó un viraje y nunca más se volvió a escuchar aquello de la comarcalización, a pesar de que se hicieron grandes esfuerzos y buenos documentos sobre el tema en su momento. Apostamos también por protección de sectores como la apicultura, como un plan de ordenación para el sector pizarrero, como planes de apoyo a la agricultura ecológica, planes de apoyo
apoyo, no lo olvidemos, frente a la sequía, que está siendo tremenda, tremenda. O sea, el hablan de 17 millones de euros dirigidos en concreto a la sequía, a paliar la sequía. Sí, esencialmente dirigidos a ayudas de minimis y a créditos blandos, que es lo que la Junta no quiere hacer. Porque nosotros tenemos un problema, y es que cuando el agricultor llega a los seguros para pedir acogerse a seguros para paliar los problemas del desastre productivo que están viviendo por el bajo nivel de los embalses o por los serios problemas que está trayendo la sequía en todos los niveles, el problema que tienen es que los seguros lo primero que hacen es evaluar si esa instalación se encuentra en una situación de solvencia o no. Claro, la Junta, ¿qué tiene que hacer? Priorizar precisamente a los agricultores que se encuentran en una situación de mayor problemática económica, que es donde los seguros no van a intervenir. Por lo tanto, la Junta tiene que encabezar un proceso de apoyo y de ayuda a las familias agricultoras que lo están pasando peor y que son precisamente las que van a quedar fuera de los seguros. Y eso es lo que no estamos encontrando. Hablamos de ayudas directas, que es lo que piden también muchos agricultores y ganaderos. Exactamente. De hecho, estas medidas las hemos realizado con varias organizaciones agrarias y precisamente uno de los aspectos que planteamos es que sean ayudas en forma de créditos blandos, ayudas de minimis. El planteamiento es, como digo, en los sectores públicos siempre tienen que priorizar a aquellos que peor lo están pasando. Como por cierto, también estamos proponiendo que se reserve una partida en estos presupuestos para realizar las elecciones a la Cámara Agraria, que tendrían que realizarse porque han pasado ya los 5 años y la Junta no lo está contemplando en estos presupuestos. Estas enmiendas parciales y el conjunto de enmiendas parciales que han presentado los grupos de las Cortes se van a debatir en un pleno que tendrá lugar entre el 18 y el 19 del próximo mes de diciembre. Ayer tenía lugar el debate sobre las enmiendas a la totalidad. Y permítame recordar uno de los episodios que protagonizó usted y la presidenta de las Cortes y que nos da tanto juego de vez en cuando a los periodistas. Esto es lo que pasaba ayer en las Cortes regionales. Cuando usted crea oportuno me quita la palabra. Yo estoy hablando del presupuesto. Señoría, lo primero que debo de hacer es lo que estoy haciendo. Bien. Advertirle de que se ciñe la cuestión. Hágalo, por favor. Pues usted haga su trabajo, que yo haré el mío. Hablábamos de precariedad laboral. ¿Por qué? Lo que sí le ruego es que no me desafíe. Sí, Ciñase a la cuestión y no me desafíe. Mire, vamos a tener la fiesta en paz, que... Madre mía. ¿Acabaron teniendo la fiesta en paz? Bueno, por mi parte, desde luego. Mire, ¿qué sucede? Que la presidenta de las Cortes de Castilla y León tiene un problema político, que es un problema compartido del conjunto del Partido Popular. Es que ellos creen que cuando se habla de presupuesto no hay que hablar de empleo. Esto es dramático. Es decir, que una presidenta de las Cortes de Castilla y León le llame la atención a un orador porque en el marco del debate de los presupuestos está hablando de la situación de paro y precariedad que sufre la comunidad. Esto es algo que indica completamente el grado de degeneración que está sufriendo la vida política. Vamos a hablar de vida política o de lo que nos está últimamente obsesionando en nuestro país, que no es otra cosa que la crisis en Cataluña. Es verdad que es un asunto por el que pregunto a prácticamente todos los invitados que pasan por esta mesa de nuestro informativo. Y yo no sé si José Sarrión o si Izquierda Unida ECO tiene alguna solución para lo que está ocurriendo en Cataluña, para la crisis catalana. ¿Cuál es la suya? Desde luego es un problema endiablado. Vamos a empezar por ahí. El primer problema que tenemos es que en este país la primera víctima de este conflicto ha sido la memoria. Tenemos un país en el que se ha dejado de hablar de la Gürtel, se ha dejado de hablar de la Púnica, se ha dejado de hablar del 3% de la familia Pujol y estamos una vez más enfrascados en una guerra de banderas que, no olvidemos, tiene su origen desde hace mucho tiempo, desde el siglo XIX como mínimo. Segunda cuestión, aquí estamos ante un choque de trenes, ante una derecha nacionalista catalana que ha intentado movilizar a la gente desde hace años precisamente para encubrir sus propias corrupciones, y una derecha españolista que está haciendo exactamente lo mismo, apelar al discurso de la patria para transformar los grandes debates que se estaban produciendo en nuestro país desde el 15N. Lo que tenemos aquí es un problema que no se va a dirimir por el uso de la fuerza por ninguna de las dos partes. Tenemos un problema político. Tenemos 2,5 millones de personas que piensan algo que en mi opinión está equivocado, piensan algo
piensan que la independencia de Cataluña va a solucionar los problemas de desempleo, los problemas de corrupción, los problemas de precariedad laboral, cosa que yo creo que es completamente incierta, porque los problemas de desempleo, de corrupción y de precariedad los ha creado en Cataluña tanto el Partido Popular como los gobiernos nacionalistas, no lo olvidemos. Pero el caso es que tenemos una situación en la cual hay una parte del país que tiene un planteamiento. Con esa parte del país, el gobierno de España tiene que sentarse a buscar una solución. Y tenemos que tener memoria. No olvidemos que en este país el Partido Socialista gobernó con los nacionalismos. El Partido Popular gobernó con los nacionalismos. De hecho, Rajoy, cuando era oposición a Zapatero, habló de un referéndum sobre la cuestión de Cataluña. Ahí están las hemerotecas. Sí, pero no parecían los mismos, ¿no? No olvidemos, no eran tan independentistas como lo son ahora. Probablemente, desde luego el actor político, el sujeto político era el mismo. Probablemente, ¿qué es lo que estaba sucediendo? Que la burguesía catalana hacía lo que ha hecho toda la vida, que es pactar con la burguesía española. Históricamente ha sido así, siempre ha sucedido así. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Que tenemos un grado de conflicto social derivado de que, por un lado, un gobierno catalán ha llevado las cosas hacia un paroxismo que llevaba hacia un referéndum sin garantías y hacia un nivel que yo creo que ellos mismos son conscientes de que se le ha ido de las manos, y por otro lado tenemos un gobierno español que ha hecho exactamente lo mismo y que está haciendo auténticas barbaridades. Tenemos en estos días una revista humorística, otra vez el jueves, sentado en los tribunales. Tenemos a Alberto Garzón, le van a citar a declarar porque tildó de nazis a una manifestación que terminó agrediendo a la presidenta de las Cortes de Aragón, no lo olvidemos. Tenemos gente sentada por unos delitos que no se escuchaban en nuestro país desde hace años. Y sencillamente el conflicto así es imposible resolverlo. Nosotros creemos que en un momento dado hay que sentarse y hay que buscar una solución política. Y esa solución política pasa porque si hay una parte del pueblo español que está pidiendo poder elegir, habrá que sentarse y buscar los términos para hacerlo. Eso sí, Izquierda Unida, en ese marco hablaremos con claridad y diremos, apoyamos el derecho a decidir y nuestro voto será no, porque creemos que la separación no soluciona los problemas de la gente de Cataluña. Lo que hay que resolver es el gran debate inacabado desde el siglo XIX en nuestro país, que es el debate del federalismo. Incluso, fíjese, en Castilla y León, la fiesta de Villalar, no lo olvidemos, Villalar se recupera como un mito contemporáneo precisamente porque los liberales del siglo XIX quieren plantear el ideal federal. Es el debate no resuelto de España. ¿Cómo les gusta hablar de los políticos de la situación de Cataluña, que al final se engloba dentro del conjunto de la situación de España? Gracias, José Sarrión, portavoz de Izquierda Unida de los hechos. Gracias. A vosotros. Gracias, buenas noches. Nos tenemos que marchar, ya saben que ahora llega Andrés Gómez y nos va a contar las previsiones meteorológicas para el jueves y que a las 7:30 Antonio Renedo nos cuenta cómo se despierta la jornada. Que descansen, buenas noches.